12 al 22. Así que quisiera pedirle que en su teléfono, y cuando lo tenga, si pueden ponerse sobre sus pies y decirme un amén. Amén. Mateo capítulo 21, versículos del 12 al 22. Dice la palabra del Señor: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amado Padre, damos gracias por nuestro Salvador, Señor, porque Él es el príncipe de paz, como estudiábamos la semana pasada. Gracias porque Él es manso, porque Él es humilde, y por esa mansedumbre y esa humildad Él tomó la cruz del Calvario por nosotros. Señor, te agradecemos que esas virtudes de Él se tradujeron en nuestra salvación. Padre, gracias, y te pedimos que nos ayudes a conocerlo más, pero también que nos ayudes a verlo como ese Rey que purifica la adoración en la casa de Dios. Enséñanos, Padre, ayúdanos a confiar en Él, ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, y te ruego por todo aquel que esté aquí, que aún no conozca a este Salvador, para que tú lo traigas de muerte a vida el día de hoy. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Quisiera pedirles que tomen sus lugares, hermanos. Si nosotros leemos el pasaje que nos tocó predicar la semana pasada en cuanto a la entrada triunfal, y este pasaje en el que ahora el Señor Jesucristo entra, ya ha pasado un día y entra a Jerusalén, cualquiera de nosotros podría pensar que estamos tratando con dos Jesús totalmente distintos. Como vimos la semana pasada, una de las cosas que resaltaba la semana pasada de la entrada triunfal era la humildad, la mansedumbre. Podemos ver al Señor Jesús entrando como Rey a las multitudes llenas de alegría. Sin embargo, cuando llegamos a este pasaje, una de las cosas que más resalta, en lo que acabamos de leer es cómo el Señor Jesucristo manifiesta su poder o manifiesta su fuerza, ya no entrando a Jerusalén de manera tranquila mientras las multitudes lo aclaman, sino entrando al templo mientras las multitudes salen corriendo. En un sentido, podría parecer que son dos escenarios o dos días totalmente distintos, dos Jesús totalmente distintos, porque como he dicho, en este punto el texto pasa de enfatizar el gozo o la euforia que tenían las multitudes a la hora de ver a Jesús entrar como Rey, para presentarnos en un sentido a las multitudes aterrorizadas a la hora de ver a Jesús actuar como un rey.
Son dos escenarios distintos, pero es el mismo Jesús. Son dos escenarios distintos, pero es la misma semana en la que Jesús va camino a la cruz. Es el mismo Jesús y las dos cosas son una realidad en el Señor Jesucristo. La semana pasada vimos cómo Mateo utilizó Zacarías 9, versículo 9, para describir a Jesús como el rey prometido que entró a Jerusalén de manera mansa y humilde. Y podría decirse que el día de hoy Mateo utiliza Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2 para describir a Jesús como aquel rey que no solamente entró a Jerusalén, sino que quiere purificar Jerusalén. Note cómo se habla de aquel Salvador que vendría en Malaquías 3, 1, 2, dice, y vendrá. La semana pasada, he aquí tu rey viene humilde. He aquí tu rey viene manso, dijo Zacarías. Y es como si Mateo dijera, pero Malaquías también habló. ¿Y qué dijo Malaquías? Que ese rey vendrá súbitamente a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Sabe qué es lo interesante de este pasaje? O el pasaje de la semana pasada y el de ahora. Que Jesús ciertamente entró a Jerusalén como un príncipe de paz, humilde, manso, ciertamente vino a traer paz, pero al mismo tiempo ciertamente no tiene problema en hacerle la guerra a su propio pueblo cuando el pueblo no cuida la adoración. Eso es lo interesante. Jesús es el que le trae paz a la iglesia, amén. Pero hermano, Jesús no tiene problema en hacerle guerra a la iglesia cuando la guerra no respeta la adoración. Jesús es el que le trae, el que sustenta la iglesia, el que planta la iglesia. Podríamos decir que esta iglesia aquí existe porque Jesús quiere que exista, porque Jesús la plantó aquí, Jesús la sostiene aquí. Pero también podemos decir que Jesús no tiene ningún problema en que esta iglesia deje de existir el día que la adoración deje de existir aquí. Es así la cosa con el Señor Jesucristo. Es Él en quien más confiamos. Él es el que cuida la iglesia, pero cuando la iglesia se revela, Él es el peligro contra la iglesia. A veces la gente dice, el diablo no va a poder detener la iglesia. Y ciertamente, el diablo no la puede detener. Pero si la iglesia no obedece a Jesús, la iglesia no puede evitar que Jesús la destruya. Lea el libro de Apocalipsis. Jesús ni siquiera necesita de la ayuda del diablo para destruir una iglesia. Cuando la iglesia se desvía, lea Apocalipsis capítulos 2 al 3, cuando la iglesia se desvía, Jesús no dice, les voy a echar el diablo para que los destruya. Jesús dice, yo mismo los arrancaré, yo mismo los quitaré. Otra vez más, en un momento vimos a Jesús como el príncipe de paz, manso, humilde. Ahora vemos a Jesús como este fuego purificador, dice Malaquías, que ciertamente viene a ofrecer paz. Pero hermano, yo quiero que nosotros entendamos que aunque nosotros confiamos en Jesús, que Él es el príncipe de paz, eso no quiere decir que la iglesia no puede dejar de existir si reta o si desafía a ese príncipe de paz. ¿Sabe qué es lo irónico de esta escena que hemos visto la semana pasada y ahora? Que desde afuera todo se veía bien. Cuando Jesús entró a Jerusalén, las multitudes empezaron a cantar o a gritar llenas de gozo, Hosana el rey que viene, Hosana el hijo de David. Cuando en este escenario todo se ve perfecto, todo mundo pensaría que la adoración está tomando su curso de una manera saludable. La gente dice que Jesús es el rey, el templo está lleno de personas preparándose para celebrar la Pascua. Y alguien diría, hay un avivamiento en Jerusalén. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermanos? Que había risas y euforia por todos lados, menos en Jesús. De hecho, ¿sabe qué es lo interesante? Que Lucas 9:41
después de que nos describe la entrada triunfal, cuando todo el mundo estaba feliz, cuando todo el mundo estaba alegre, describe a Jesús y nos dice que cuando llegó cerca de la ciudad, hágase esta imagen en la cabeza. La entrada triunfal acaba de suceder. Todo el mundo dice, Hosana al Rey que viene. Uno podría decir, Jesús está feliz de su recibimiento. ¿Y cómo reaccionó Jesús ante el recibimiento de las multitudes cuando todos lo aplaudían, todos lo recibieron con gozo? Dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Ustedes dicen, Hosana al Rey que viene, sálvame por favor, pero no entienden la salvación. Ustedes dicen que yo soy rey, pero no creen en mí como rey. Ustedes dicen que yo soy Señor, pero no creen en mí como Señor. ¿Y sabe qué es lo terrible o lo que más temor debería darnos de esto? Que Jesús muestra, o Mateo y Lucas presentan a estas multitudes diciendo las palabras correctas, y dice Lucas que tenían encubiertos sus ojos. Así que yo quiero darte esta introducción para que tú sepas que el hecho que la iglesia adore y diga cosas correctas no quiere decir que la iglesia está adorando de manera correcta. Jesús vio esa adoración y no se alegró, se puso a llorar. Jesús vio cómo decían la verdad y no dijo, ya entendiste, dijo, ustedes tienen los ojos cerrados y con los ojos cerrados dicen una verdad que no pueden ver. ¿Y qué es lo que hace en este pasaje entonces? Nos muestra cómo Jesús reacciona ante una adoración que por fuera se ve bien, pero por dentro está muerta. Así que yo he titulado este sermón, El Rey que derriba la falsa adoración, porque precisamente es lo que Jesús está haciendo, derribando y destruyendo la adoración falsa que tiene buena reputación, pero que por dentro está hueca, por dentro no hay nada de valor, hay muchas palabras sin corazón. Decía John Bunyan que cuando nosotros oramos, es bueno tener el problema de que tenemos mucho corazón en nuestra oración. Pero si somos sinceros, muy a menudo tenemos muchas palabras en nuestra oración con muy poco corazón. Y es lo que le pasó a estas multitudes. Por eso, déjame te lo digo nuevamente, el punto es que tú veas cómo Jesús reacciona ante una adoración que tiene buena reputación, tiene buena teología, pero no tiene no tiene una raíz de devoción en esa adoración. Así que pregúntate el día de hoy, hermano, cuando tú llegaste a esta iglesia, o cuando tú vas a una iglesia, ¿qué es lo primero que tú examinas? ¿Examinas la adoración de la iglesia o tu adoración en la iglesia? Que son dos cosas bien distintas. Examinas la adoración de la iglesia, los cantos de la iglesia, la predicación de la iglesia, cómo te recibieron en la iglesia, o examinas tu adoración en la iglesia. Que las dos hay que examinarlas, pero hay que tener más cuidado con la primera. ¿Por qué? Porque note que en este pasaje, en los versículos del 12 al 17, se nos muestra a Jesús destruyendo la adoración falsa. Y note cuál era el problema, dice el versículo 12 en adelante al 13, y entró Jesús en el templo de Dios, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, subraya esas dos palabras, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Note que cuando Jesús entra al templo, el problema que Jesús tenía con ese templo no es que no había adoración en el templo. Ese no era el problema. Alguien podría decir, es triste cuando la iglesia no adora.
Pero Jesús entró al templo y su tristeza no era que la iglesia no adoraba. De hecho, el templo estaba lleno y de hecho hay un sentido en el que todo lo que el templo estaba haciendo lo podía justificar con la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Mateo es claro, dice que estaban vendiendo palomas. Marcos nos dice que también había corderos. ¿Y por qué nos dicen todo esto? Porque todos estos sacrificios eran mandados por Dios. Si alguien les preguntaba a estas personas, ¿por qué están vendiendo palomas? Ellos iban a decir, porque Dios pidió que sacrifiquemos palomas. Los pobres que no tenían dinero para un cordero sacrificaban una paloma. Si alguien les preguntaba, ¿por qué están vendiendo corderos? Alguien podría decir, porque el Señor dice que quiere un cordero en el sacrificio en el día de la Pascua. Y en un sentido, ellos podían justificar con la lógica y podían justificar con la Biblia lo que estaba sucediendo ahí adentro. Por eso es que la adoración, hermanos, no sucede cuando yo tengo un versículo para justificar lo que hago. El diablo tiene versículos. Cuando vino a tentar a Jesús, lo tentó usando versículos. Los herejes tienen sus versículos favoritos, dice un dicho por ahí, y los herejes justifican sus mentiras con versículos. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando entra, lo primero que hace es voltear todas las cosas y sabe cuál es lo primero que Jesús corrige. Ciertamente era un problema que estuviesen abusando de los pobres vendiendo animales. Pero ese no era el problema de raíz. Yo leí un comentarista que decía que el problema que Jesús tenía con esta práctica de vender animales ahí dentro es que los precios estaban inflados. Yo no sé cuántos costaban y es muy difícil saber si estaban inflados. Posiblemente sí, y yo creo que el Señor odia la inflación, pero yo no creo que ese es el problema principal. El problema no es económico. ¿Sabe por qué Jesús, después de que voltea las mesas, saca las palomas, saca los cambistas, saca las multitudes del templo, les dice, escrito está? Está usando las mismas palabras que utilizó contra Satanás en Mateo 4. No es coincidencia. No es coincidencia que Jesús necesita citar la palabra a estos judíos de la misma manera que le citó la palabra a Satanás, porque les está diciendo, el problema principal de ustedes es que sí están adorando, pero el problema principal de ustedes es que la adoración que ustedes están trayendo no sale de un conocimiento y no sale de una devoción a la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste de una iglesia, hermano? No es cuando la iglesia no puede justificar su adoración con la Biblia. Es cuando la iglesia utiliza la Biblia para adorar, pero no utiliza el corazón para amar la verdad que está en la Biblia. Ese es el problema. Así que la iglesia que adora sin una devoción en la palabra es una iglesia que estorba la palabra. La iglesia que adora sin devoción en la palabra, estorba la palabra. Tú puedes estar aquí, hermano, y adorar y seguir el programa de la iglesia, cantar los cantos, cerrar los ojos cuando estamos cantando. Tú puedes estar aquí adorando al Señor conforme al programa de la iglesia, y eso quiere decir que posiblemente el programa de la iglesia es saludable, no que tu corazón esté saludable. No se puede decir, pastor, pero hacemos todo. Sí, pero es que la adoración es mucho más que hacer. La adoración es mucho más que obedecer de manera externa. De hecho, el Señor Jesucristo mismo lo dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Pero sí nota que el amor por Jesús viene antes de la obediencia de los mandamientos. El amor por Jesús, el amor por la palabra es la raíz de la obediencia. Así que cuando hay obediencia externa, pero no hay un amor por la palabra, la adoración que tú estás trayendo, por más que por fuera se vea bien, es una adoración que está estorbando la palabra de Dios. Por eso es que a veces nuestros hijos no quieren adorar. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos te ven aquí y dicen, pues mi papá está haciendo lo que hacen en la iglesia, pero cuando salimos de la casa, a mi papá no se le ve que ame mucho lo que hicimos en la iglesia. Mi papá está en la iglesia, pero
hace lo que hace la iglesia, canta lo que canta la iglesia, dice amén cuando el pastor predica y dice amén con los otros miembros de la iglesia, pero no se ve o no hay un amor por lo que sucede en la iglesia, y eso es parte del problema de estas personas. El problema era, ustedes pueden hacer ciertas cosas que manda la palabra, pero ustedes no le prestan atención y no tienen amor ni devoción por la palabra. Por eso, hermano, ten mucho cuidado, porque así como de la abundancia habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, las motivaciones que tú traes el día de hoy para adorar al Señor te dicen mucho de cómo el Señor ve tu adoración. Pastor, pues yo fui como todos. Tú puedes venir y no estar adorando al Señor. Pastor, yo canté como todos. Tú puedes cantar, abrir los labios y no estar adorando al Señor. A estas personas pudieron haber dicho, pues yo sacrifiqué el cordero, pero amas a aquel al que le sacrificaste el cordero. No, pero le sacrifiqué el cordero y lo que importa es que obedecí. ¿O qué más quiere? El Señor no quiere una adoración externa, quiere la adoración que salga de unos afectos que han sido renovados, que han sido transformados por la obra del Espíritu Santo, y no quiere una obediencia a la letra de la palabra, quiere una obediencia con amor a la palabra. Por eso, ¿quieres saber tú cuándo es que una iglesia deja de existir? La iglesia, hermanos, no deja de existir cuando la gente se va de la iglesia. La iglesia deja de existir mucho antes, creo yo. El apóstol Pablo mismo dice en 1 de Timoteo 3, 14 y 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, así como en el templo donde estaba Jesús, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí nota que la iglesia existe por la verdad y para la verdad. Por tanto, los miembros que no aman la verdad, por más que sean miembros de la iglesia, posiblemente no son miembros del cielo. Y por eso es que la iglesia deja de existir, no cuando la gente se va, sino cuando la gente se queda, pero no saben cómo conducirse adorando al Señor en su propia casa. Puede decir, no, pero es que somos muchos. En el infierno también. Y no quiere decir que sepan adorar al Señor. Es que tenemos conocimiento en el infierno también. Judas está en el infierno y le apuesto que usted le pone un examen de teología a Judas y me lo pone a mí y Judas me lleva de calle. Porque en el infierno también hay conocimiento. Lo que no hay es amor por la verdad. No hay amor por la adoración. Hay un reconocimiento de que Dios es digno de ser adorado, pero sigue siendo desobedecido. Por eso, iglesia, tengamos mucho cuidado, porque el Señor no se deleita en la cantidad de gente que está aquí. El Señor no se deleita en los programas de esta iglesia, ni en que todos estén a tiempo. El Señor se deleita cuando su pueblo lo adora. Y dice el Señor Jesucristo, los adoradores que busca el Padre son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Conforme a la verdad, pero que incluyen el espíritu también. Así que, una vez más te pregunto, ¿estás adorando como adora la iglesia? ¿Estás examinando la adoración de la iglesia? ¿O estás cuidando tu adoración en la iglesia? Usted puede decir, sí, pero es que el hermano Israel, ¿cómo tocó hoy? Está bien, juzga al hermano Israel. Cuida su adoración. Cuida amar que estamos adorando conforme a la palabra de Dios. Cuida amar la palabra, porque si tú no amas la palabra, tú no adoras conforme a la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. En la ley de Jehová está su delicia, y en la ley se deleita de día y de noche. Si nota que esos hombres no solamente dicen, yo adoro conforme a tu palabra, dicen, yo amo tu palabra y por eso no me cuesta adorar conforme a tu palabra. Así que, hermano, ¿cuál es tu reacción a todo lo que sucede aquí? Porque eso es clave. ¿Cómo reaccionas tú a lo que sucede aquí? Tú estás ya listo para salir corriendo. Hay un deleite por adorar, hay un deleite por escuchar la palabra, por cantar la palabra, por orar la palabra, por todo lo que sucede aquí.
o hay un deseo por salir. Quizás alguien pueda decir, pastor, nosotros no somos casa de ladrones porque nosotros no vendemos aquí nada. Esos vendían borregos, pastor, así que es casa de ladrones, abusaban de los pobres. Pero hermano, eso no es el significado de casa de ladrones. ¿Sabe por qué dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho casa de ladrones? El punto aquí de Jesús no es decirles, ustedes la hicieron casa de ladrones por vender los borregos tan caros, o por vender las palomas tan caras, o por su amor al dinero. Eso es parte de, pero ese no lo es todo. De hecho, Jesús no se está inventando el término casa de ladrones. Jesús está utilizando un término que para los judíos era conocido y que venía del Antiguo Testamento. Una cueva de ladrones se conocía en Jerusalén porque esta ciudad estaba rodeada de muchas cuevas alrededor. O está, no sé si todavía está, yo nunca he ido a Jerusalén, pero cuando decían cueva de ladrones, ellos pensaban en las cuevas que estaban alrededor de Jerusalén. ¿Y qué era lo que sucedía usualmente? Usualmente los ladrones se robaban algo y corrían a esconderse a esas cuevas y encontrarlos era difícil. Y en ese sentido es que se está utilizando la palabra. De hecho, el primero en utilizar este término fue en Jeremías capítulo 7, versículos 9 al 13, cuando se nos habla de la nación de Israel como una nación que pecaba abiertamente. Y después de haber pecado, corrían al templo a limpiar sus pecados. Note cómo describe este término. Jeremías 7, versículos del 9 al 13, dice que la nación de Israel vivía hurtando, matando, adulterando. Y usted puede decir, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he adulterado. Dice también, jurando en falso. Así que esto es para usted. Si siente el pedradón y va con dedicatoria. Jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Dice, ustedes viven de esa manera desordenada. Y luego les pregunta en el versículo 10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Sabe qué quiere decir cueva de ladrones? Cuando los israelitas salían a la calle a pecar y llegaban a tiempo al culto a orar. Dice, ustedes piensan que pueden salir por el mundo a pecar y después venir a mi casa y esconderse en mi casa y pensar que con un poco de adoración ustedes se van a esconder y van a esconder su pecado. Dice, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Eso quiere decir. ¿Sabes qué quiere decir, hermano? Cuando tú vienes a la iglesia y cierras tus ojos al cantar, cuando tú vienes a la iglesia y oras cuando están orando y lloras cuando tienes que llorar y cantas duro cuando tienes que cantar y sales de aquí con el mismo amor a pecar, tú acabas de convertir la iglesia en una cueva de ladrones. En un lugar donde tú vienes a esconder tu pecado, no a abandonar tu pecado. Ese es el problema principal que nosotros vamos a enfrentar como iglesia. Déjame te hago esta pregunta directa. ¿Tú vienes a la iglesia a esconder tu pecado o porque quieres abandonar tu pecado? Porque el problema principal de la iglesia el día de hoy no es que la gente no busque un predicador que le guste. Hay gente que va a la iglesia porque el predicador le parece interesante, la predicación le parece interesante, la comunión le parece interesante. Llega a la iglesia, sale de la iglesia y el pecado le parece extraordinario. Así que hermano, ten mucho cuidado porque tú puedes estar convirtiendo esta iglesia en una cueva de ladrones. Vas y pecas y te escondes aquí. Vas y pecas y te escondes aquí y aquí tienes tan buena reputación que nosotros empezamos a decir, yo no creo que ese hermano sea capaz de cometer ciertos pecados. Si eso es lo que tú tienes en la vida cristiana, ten mucho cuidado. Reputación. Si tu meta en la vida cristiana es que la gente no te crea capaz de pecar, mientras sigues acariciando tu pecado saliendo de aquí, tú tienes la meta de un fariseo.
Por eso yo no te pregunto, ¿entras aquí y cierras los ojos al cantar? Te pregunto, ¿entras aquí y cierras tu corazón al pecado cuando sales? Porque si no, estás convirtiendo la casa del Dios vivo en cueva de ladrones. Estás utilizando la adoración para esconder tu pecado, pero no estás luchando ni peleando contra tu pecado. Ese fue el problema de estos judíos aquí. Todos venían fielmente a sacrificar el cordero, pero ninguno estaba dispuesto a sacrificar el pecado. Jesús dijo, esto es una cueva de ladrones. Ustedes se están escondiendo. Y es interesante cuando lo dice Jeremías, en Jeremías 7:11, cuando Dios está hablando, dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa. Dice, ustedes creen que esta casa se va a convertir en una cueva de ladrones. En su mente esto es una cueva de ladrones. Y dice, he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Eso debería aterrorizarte. Uy, pastor, yo tengo muy buena reputación en la iglesia. Y el Señor dice, mira que yo veo tu corazón. Y tú vas a pagar, no por lo que la iglesia diga de ti, sino por lo que yo veo en ti. El día del juicio no es democracia. Dios no va a decir, a ver, párense todos los que tengan buen testimonio de este hombre. Cuando yo esté en la presencia de Dios, Dios no va a decir, a ver, iglesia, gracia eterna, párate y dime si tienes buen testimonio de este pastor. El Señor va a decir, no, quítate, gracia eterna, que yo sé todo de este pastor. Ten mucho cuidado. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado, porque ustedes pueden engañar a sus papás, pero estas palabras deben penetrar hasta lo más profundo de tu corazón. He aquí que lo que tú haces en la iglesia, lo que tú haces saliendo de la iglesia, que también yo lo veo, dice Jehová. Yo veo lo que tú haces, yo veo lo que tú piensas, yo veo cómo tuerces los ojos a mi palabra, yo veo cómo tú te enojas contra la oración, cómo tú te enojas contra se te habla la verdad. Y en el día del juicio yo no voy a pedir testigos contra ti, yo soy el testigo principal contra ti. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado, iglesia, porque nosotros podemos tener una buena reputación en la ciudad. La pregunta es si tenemos una buena reputación en los cielos. La pregunta no es si la ciudad nos ve y le gusta. La pregunta es si en el cielo se ve y Dios está fascinado o Dios está complacido de nuestra adoración. Ese es el problema eterno de la iglesia. Tiene buena reputación, buena doctrina, buenos maestros, buena defensa contra los falsos maestros, pero he aquí, has dejado tu primer amor. Y dice el Señor a esa iglesia de Éfeso, arrepiéntete pues y haz tus primeras obras. Wow, hermanos, qué temor y qué terror que el mundo nos puede aplaudir y Dios puede decir, ustedes están por ser destruidos. Esta iglesia me estorba. Esta iglesia tiene su palabra, su boca llena de mi palabra y su corazón lleno del mundo. Su adoración es un espectáculo, su predicación es un espectáculo para el hombre quiere volver, pero el hombre que vuelve quiere volver a escuchar la verdad, pero no tiene ningún tipo de afecto ni ningún tipo de amor por la verdad. Eso es fracaso. Cuando la iglesia está llena de gente, pero vacía de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Llena de gente el templo, lleno de sacrificios, lleno de sacerdote, pero vacía de Dios, porque el único que debía estar contento en ese templo estaba enojado. No había pensado en eso, pero en este templo todo el mundo estaba contento, menos Jesús, y era el único que debería estar contento. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los que se debería estar más contentos, los que debían estar esperando al Mesías, y los escribas viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes los que estos te dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Note qué escena tan irónica.
Ay, ando que no puedo hablar hoy. No he dormido bien los últimos días. Pero note qué escena tan irónica. Porque Jesús llegó a arreglarlo todo y cuando todo se arregló, todos se enojaron. Note qué cómodos estaban los fariseos o los sacerdotes y los escribas en el desorden. Cuando había desorden, nadie veía ni un problema. Había el sonido de un animal, a nadie le hacía problema. Había sonido de dinero cayendo a las cajas de dinero y eso definitivamente a nadie le hacía problema. Pero entraron ciegos y allí hubo un problema. Entraron niños diciendo Hosana y allí hubo otro problema. ¿Sí nota usted, hermano, cómo el pecado endurece a la iglesia o al pueblo? Se endurece tanto y por eso tenemos que tener tanto cuidado. Porque ¿sabes qué es lo peligroso de que tú estés endurecido con el pecado como lo estaban estos sacerdotes y estos escribas? Que todo mundo lo va a ver menos tú. Todo mundo. Es como la gente enojona. Todo el mundo lo ve menos tú. O el orgullo, todo el mundo lo ve menos tú. Eso es lo que está sucediendo aquí. Mientras había un desorden, los que estaban llamados a poner orden no lo pusieron. Cuando hubo orden, los que estaban llamados a poner orden extrañaban el desorden. Ese es el peligro del pecado y eso es el peligro de traer una adoración muerta. Que cuando tú traes una adoración muerta y haces por hábito traer una adoración muerta, te vuelves alérgico a la adoración verdadera y te vuelves alérgico a los adoradores de la verdad. En este caso, entraron los ciegos. Jesús los recibió con gozo, sacó a los judíos, metió a los ciegos, los recibió con gozo. Entraron estas personas que entendían su necesidad del Señor Jesucristo, eran personas ciegas, personas cojos. Entraron estas personas entendiendo su necesidad del Señor Jesucristo y los que deberían estar alegres de ver pecadores viniendo a Cristo estaban enojados. Se acostumbraron tanto a escuchar el ruido de un cordero, el ruido de una paloma, que cuando escucharon a alguien orar en la casa de oración se les hacía extraño. Eso es lo peligroso del pecado. Te acostumbras tanto a la falsa adoración que cuando alguien te habla la verdad se te hace extraño. Te acostumbras tanto a la falsa obediencia que solamente es de manera externa, que cuando alguien te señala y te dice, tienes un problema de corazón, eso se te hace extraño. Por eso, ¿quieres saber un síntoma de cómo saber si tú estás entregando adoración falsa? La próxima vez que alguien te exhorte con la palabra y tú quieras defenderse, ese es tu falso adorador saliendo a defender el pecado. La próxima vez que eso suceda y tú digas, no. Yo también tengo un versículo para responderte a ti. ¿No le ha pasado eso a usted? Que alguien le dice algo. Pero yo también una vez te vi a ti haciendo algo. No estamos hablando de eso. Hermano, ten mucho cuidado porque la falsa adoración es adictiva. Porque te da una sensación de paz mental y una sensación de tranquilidad mental de que ya cumplí, pero es algo que te aleja del Señor, al punto que cuando el Señor está sanando a alguien como aquí, el Señor está salvando a alguien como aquí, en lugar de darle gracias y dar gloria al Señor, te enojas con aquellos que están aclamando y adorando al Señor. Eso le pasó a estos judíos, estaban tan acostumbrados a rebelarse, a no adorar, que cuando vieron a estos niños en el templo gritando Hosana al rey, al hijo de David, ellos dijeron, ¿qué es eso que están haciendo? Eso es ironía de Mateo. Mateo hace muchas ironías en su evangelio. ¿Y qué quiere decir una ironía? Que de una manera al revés, los sacerdotes que deberían estar alegres porque ven la adoración, están enojados al ver la adoración correcta. Pero cuando estaban entregando adoración falsa, estaban contentos. Es como que usted vaya al hospital y le diga al doctor, hay un montón de gente enferma allá afuera, sáquelos, están dándole mal aspecto al hospital. La gente que va a pensar que aquí viene la gente muriéndose. ¿Eso le parece ridículo? Es lo que está sucediendo ahí. ¿Qué están haciendo estos enfermos aquí? Sácalos.
¿Qué están haciendo esos niños diciendo que tú eres el Salvador? Sácalos. Y así suenas tú cuando alguien te exhorta y tú dices, ¿qué están haciendo esta gente exhortándome? Esta gente es muy juzgona, esta gente está llena de crítica. Sáquelos de la iglesia, pastor. No, esos pertenecen aquí. A lo mejor el que tiene que ir eres tú. Y es lo que Jesús está haciendo con esto. Entonces, es interesante que aquí Mateo está utilizando este evento para presentar a los sacerdotes como enemigos de Dios en el templo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hecho que se enojen por los ciegos y por los cojos era una característica de los enemigos de Dios que se negaban a ver a David como rey en el Antiguo Testamento. Si usted va conmigo a 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 7, ya antes se habían utilizado a los ciegos y a los cojos para burlarse del reinado de David. Los enemigos de David habían utilizado a los ciegos para burlarse del reinado de David. Dice 2 de Samuel 5, 6 y 7, entonces marchó el rey, es David, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, estos jebuseos vieron a David que venía a conquistar Jerusalén y note cómo se burlaron de él. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Sabe qué es la conexión entre estos dos pasajes? Que estos cuando vieron a David venir hacia Jerusalén, dijeron, tú no puedes entrar acá, y utilizaron a un ciego para burlarse del reino de David. Estaban diciendo, hasta nuestros ciegos te pueden detener, David. Hasta nuestros cojos te pueden detener, David, y pueden destruir tu reino, David. ¿Y sabe qué está pasando acá ahora en el tiempo de Jesús? Que ahora no son los enemigos de Dios utilizando a los cojos y a los ciegos para burlarse del reino de Dios. Ahora es Dios utilizando a los ciegos y a los cojos para burlarse del reino del enemigo. Está diciendo, un ciego ve mejor que estos sacerdotes que conocen la ley. Un cojo camina de manera más sabia que estos sacerdotes que tienen la ley. Hermano, Jesús está utilizando a estos ciegos para mostrar su poder, por eso dice que los sanaba, y para mostrar su amor, su compasión, y al mismo tiempo está utilizando estos ciegos, estos cojos, para mostrar su poder de transformación y el poder que derramó en la cruz del Calvario, no solo para conquistar Jerusalén, sino para conquistar la muerte, para librarnos de la esclavitud del pecado. Déjame te pregunto algo. ¿Tú a quién te pareces más? ¿A estos cojos a estos ciegos que sin ciegos vieron a Jesús y vieron su necesidad de Él? ¿O a estos que traían una Biblia en mano, pero no entendían ni la Biblia ni de quién hablaba la Biblia, pero adoraban conforme a la letra? Pastor, usted va a decir, pastor, ¿y yo cómo sé cuál de los dos me parezco más? Hermano, ¿tú te has quejado de la adoración de un pecador en esta iglesia? Cuando tú escuchas a uno de tus hermanos hablar, tú dices, sí, yo sé que él está hablando eso, pero él no lo cree, pastor. ¿Has hecho alguna vez? Dice, sí, pastor, es que él habla muy bonito, pero yo no creo que él cree lo que dice. Eso hacían los sacerdotes, los fariseos. Ellos decían, ¿para qué traes ciegos si los ciegos le dan mal aspecto al templo? Y cuando tú ves a un pecador entrar por la puerta, dices, ¿para qué vienen aquí si aquí estamos bien, ya estamos completos? Eso es una adoración falsa, eso es un corazón que trae adoración falsa. Si tú no viniste a la iglesia hoy porque entiendes tu necesidad del Señor Jesucristo, tú no viniste a la iglesia hoy. Aunque estés aquí, te podemos marcar ausente, o peor aún, si tomáramos lista, nosotros te marcaríamos presente, pero el Señor te marcaría ausente. Porque donde está el corazón, ahí está tu tesoro. ¿Qué tipo de adoración? ¿Te marcamos presente en cuerpo y ausente en alma? ¿Qué tipo de adoración estás trayendo al Señor? Estos eran
Personas débiles. Los niños, como hemos visto, ya eran personas débiles. ¿Y qué es lo que aprendemos de los niños? Lo dije la vez pasada, humildad. ¿Y qué es la humildad? Recibir la verdad de Dios. Eso es lo que nos enseñan los niños. Recibir con humildad lo que Dios nos ha dado. Y por eso Jesús, cuando estos niños lo adoraban, cita el Salmo 8:2, cuando dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar el enemigo y el vengativo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Los enemigos de Dios, los que tenían la ley, los sacerdotes, los que tenían mucho conocimiento, están quedándose callados y están hablando niños débiles que lo único que saben es que necesitan a Jesús y que Jesús es Rey. Hermano, ten mucho cuidado tú de pensar que el conocimiento que tienes en la mente hace que tu adoración sea acepta. El conocimiento es importante, es necesario. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, así que es necesario. Pero el conocimiento que nosotros tenemos y del que habla la Escritura son dos conocimientos distintos. Tú sabes que Dios quiere ser adorado. Amén, pastor. ¿Te preparaste ayer para adorarlo hoy? No, pastor. Entonces tú no sabes que Dios quiere ser adorado. Tú sabes que Dios quiere ser adorado. Amén, pastor. ¿Lo adoras durante la semana? No, pastor, porque es el domingo. No, hermano, el domingo no es el día que tú empiezas a adorar. El domingo es el día que tú sigues adorando, sigues haciendo lo que venías haciendo. Déjame te pregunto, si tú fueses bien honesto y estuvieses haciendo hoy lo que has hecho toda la semana con tu corazón, ¿habría alguna diferencia? ¿Habría alguna diferencia? Si te dijera, simplemente olvídate que es domingo y sigue haciendo lo que has venido haciendo, ¿qué habría de diferente, hermano? Tus pensamientos, ¿dónde estarían ahorita si no estuvieses aquí? Si no estuvieses aquí, ¿qué estaría pasando por tu mente? ¿Qué estarían hablando tus labios? ¿Qué estarían escuchando tus oídos? ¿Qué estarían viendo tus ojos? ¿Qué te estaría dándole gozo a tu corazón? ¿En qué estarías pensando si no estuvieses aquí? Y si la respuesta no es nada que tenga que ver con el Señor, entonces tú estás aquí posiblemente en cuerpo, pero tú no estás aquí en corazón. La adoración sucede todo el día con interrupciones. Esa es la diferencia entre la adoración que Dios nos pide y la que nosotros damos. Para nosotros, la adoración interrumpe nuestras actividades de semana. Para el Señor, las actividades de semana deberían interrumpir la adoración. Son dos cosas bien distintas. Por eso vemos el martes como una interrupción. Tengo muchas cosas, pero el martes se atraviesa, así que no puedo. Cuando en realidad, o vemos la iglesia como una interrupción a lo que estamos haciendo. Tengo muchas cosas, pero la iglesia interrumpe que yo pueda hacer. Cuando la adoración debería ser interrumpida por lo que sucede en tu día, no lo que sucede en tu día por la adoración. Ese era el problema de estos. Llegaba la Pascua y todos a adorar. Se acababa la Pascua y todos a pecar. Llegaba el Sabbat y aquí nadie hace nada, aquí todos responsables. Se acababa el Sabbat y ahora sí, a darle riendas sueltas. A veces nosotros nos parecemos mucho a los musulmanes. ¿Sabe usted que los musulmanes tienen un mes de ayuno? El Ramadán. En ese mes no comen nada, o no todo el mes. Durante el día no comen nada. Y cuando llega la noche se atascan. Entonces el ayuno los llevó a pecar. Así somos a veces nosotros con la adoración al Señor. Cuando estoy en la iglesia soy bien espiritual, bien paciente. Salgo de la iglesia y otra vez soy yo. De hecho, a veces se utilizan palabras que nos dicen mucho dónde está nuestro corazón. Pastor, sí, es que yo entiendo eso que usted predicó, pero es que en la vida real, lo que estás viviendo ahorita es real. Esto es la vida real. Que esto no es un simulacro, esto no es un videojuego, esto es real, esto es la vida real. Es que lo que usted predicó sí, pero es que en la vida real como que no se puede. Entonces esto es falso. Ten mucho cuidado, porque si tú sientes que esto no se aplica en la vida real, es porque posiblemente todo esto para ti es falso. Y lo que es falso entonces es lo que hay en tu corazón. ¿Y qué pasa con aquello que es falso? ¿Qué pasa con aquella adoración que es falsa? Dice que por la mañana, versículo 18, volviendo a la ciudad, tuvo hambre.
Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Aquí ya está otro día aparte, y pareciera que Mateo está cambiando el tema de una manera abrupta. De hecho, cuando yo empecé a leer la Biblia, empecé a leer Mateo, y yo decía, ¿y qué tiene que ver la higuera con él? ¿Qué tiene que ver con la Navidad, ahora como se dice? Nos está hablando de Jesús enojado en un templo y luego nos sale de Jesús enojado con una higuera. ¿Qué tiene que ver? Tiene todo que ver. En ambos Jesús está molesto. Y no es coincidencia que aquí esté esta higuera. La higuera era una representación de la nación de Israel. Así que aquí nos dice con quién está enojado el Señor Jesucristo. No es con la higuera no es con la higuera que física, estaba enojado con lo que representaba la higuera. De hecho, Marcos pone este caso un poquito más complicado, porque Marcos 11:12, el pasaje paralelo, nos dice que vio esta higuera y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Hay alguien que podría decir, Señor, y si no era tiempo de higos, ¿por qué se enojó con la higuera? ¿Por qué enojarse con la higuera cuando no es tiempo de higos? Es como yo ir ahorita, que hay nieve, a la montaña a buscar maíz en una mata. No hay, no es tiempo. ¿Por qué se enojó? Bueno, no es que Jesús está haciendo un berrinche o que se está desquitando con la higuera. Como digo, la higuera era una representación de la nación de Israel. Lea Isaías, lea el Antiguo Testamento, eso es lo que era la higuera. ¿Y sabe por qué se enojó cuando no era tiempo? Porque usualmente las higueras en aquel tiempo, y supongo que el día de hoy también, daban fruto en agosto. Esto no es una clase de botánica, pero eso sucedía. Daban fruto en agosto y esto estaba sucediendo en abril. Pero ¿sabe qué era lo que sucedía? Que en aquel tiempo, cuando los judíos sabían cuando una higuera iba a dar mucho fruto por las hojas. Por eso es que tanto Marcos como Mateo nos dicen que había muchas hojas. Estaba llena de hojas y para los judíos una higuera llena de hojas se veía muy bien, pero no iba a dar fruto. Se veía muy bien y se veía muy bonita, pero cuando llegaba agosto, esas hojas de abril se caían y no había fruto y no había nada y era inservible. Bueno, Jesús está viendo esta higuera llena de hojas, llena de potencial, pero Él dice, yo sé que cuando llegue el tiempo tú no vas a dar fruto. Y es eso lo que Jesús acababa de ver en el templo de Jerusalén. Mucho potencial, mucha gente llegando, mucho fruto de hojas, muchas ramas, muchas hojas, pero Jesús dijo, yo sé que estos no están dando fruto. Hermano, ¿sabe qué era lo único que el templo de Jerusalén en ese momento tenía para ofrecer? Apariencia, hojas, pero no fruto. Y por eso Jesús maldijo la higuera, porque con esa higuera estaba maldiciendo lo que sucedió en el templo de Israel. Estaba maldiciendo a aquella generación de israelitas y estaba diciendo, esta generación de israelitas no va a dar fruto. Esta generación de israelitas no va a ser una generación fiel. Esta generación va a ser cortada. Es lo mismo que dijo Juan el Bautista en Mateo 3. Ya el hacha está puesta sobre la raíz y toda rama que no dé bien fruto será cortada y echada al fuego. ¿Sabes qué piensa Jesús de las apariencias de adoración? Que merecen ser cortadas. Es lo mismo que le dijo a la iglesia en Apocalipsis 3, 16 y 17, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto no lo está diciendo incrédulos, le está diciendo una iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Estos estaban en la iglesia y llegaban a la iglesia y decían, wow, estamos enriquecidos, estamos muy bien, ve cómo la obra del Señor va avanzando, ve cómo la obra va creciendo. Se emocionaban porque decían, ahora somos más, ya tenemos más gente, somos una de las iglesias más crecientes, económicamente no nos falta nada, tenemos que escribir muchos libros para que otras iglesias vean cómo lo hicimos nosotros y seamos una iglesia con muy buena reputación. Y Jesús les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hay mucha rama, pero no hay fruto.
Hay mucho potencial, pero hay mucho pecado más. Por eso es que Jesús hizo que aquella raíz se secara, aquel fruto o aquella higuera se secara desde la raíz. Y Jesús sigue haciendo que una iglesia que no ofrece más que reputación se seque desde la raíz. Esta iglesia se puede secar desde la raíz. ¿Sabes qué tiene que hacer? Fingir que es una buena iglesia. Fingir que somos miembros saludables, fingir que amamos la Biblia, fingir que predicamos la Biblia, fingir que la teología cambió nuestras vidas, hablar bonito y vivir feo. Esta iglesia se seca desde la raíz y no hay quien la levante de vuelta. Los discípulos se sorprendieron. Dijeron, mira, se secó. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús les está diciendo, no se sorprendan que la higuera se secó. Yo tengo poder en mi palabra para secar la higuera, y yo tengo poder en mi palabra para hacerla vivir de nuevo. Y les está diciendo, en eso pongan su atención, en esa palabra. ¿Qué fue lo que rechazaron los israelitas en el templo? Escrito está. Rechazaron la palabra. ¿Qué es lo que Jesús está exhortando a sus discípulos que pongan atención? A su palabra. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús a los israelitas que faltaba en el templo? Oración. ¿Qué es lo que le está diciendo ahora a los discípulos? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, aquí no se trata de que nosotros nos dediquemos a querer echar los montes que están detrás de nosotros al río salado. Esto es una metáfora. Es un ejemplo. No está diciendo Jesús que literalmente podemos tumbar montes. Eso no le sirve de nada al reino. Jesús está diciendo, ustedes quieren que no les suceda lo mismo que a la higuera. Oren y ruéguenle al Padre y el Padre los hará crecer. Hermano, ¿tú quieres que a tu iglesia no le pase lo mismo que a la higuera? Ruégale al Padre que transforme el corazón de cada uno de nosotros. Y dice Jesús, lo que hagas, lo que pidas, lo que pidas creyendo, lo recibiréis. Aquello que le pidamos conforme a la voluntad del Padre, eso lo hará. Y la voluntad del Padre es tener adoradores en espíritu y en verdad. Por eso, ¿quieres venir preparado el próximo domingo a adorar al Señor? Desde hoy, mañana, pasado y hasta el próximo domingo, pide al Señor por tu corazón, que te ayude a adorarlo de manera genuina, y pide al Señor por el corazón de tus hermanos aquí presentes. ¿Quieres que la iglesia sea agradable a los ojos de Dios? No te olvides del Dios de la iglesia. Dice David en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios, los mismos del templo, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en ese templo había mucho ruido de animales, pero muy poco ruido de oración. Que no se diga de esta iglesia, hay mucho ruido de todo, pero muy poco ruido de oración. Los miembros conocen la verdad, pero esa verdad no les pesa lo suficiente para doblarles las rodillas. Es el mal de la iglesia. Trae la cabeza tan llena de verdad, pero tan poco peso por esa verdad, que el día que esa verdad inunde el corazón mismo será tan pesado que las rodillas no tendrán opción más que doblarse. Si eso no sucede, tengamos cuidado. Estamos en problemas. Así que clama al Señor por tu iglesia y el Señor cuidará de tu iglesia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es el príncipe de paz. Pero ese príncipe de paz que también estuvo dispuesto a hacer la guerra contra su propio pueblo cuando la adoración no era debidamente observada. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú dijiste que aquello que nosotros pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y hoy en oración y creyendo pedimos por nuestra iglesia para que tú nos quebrantes el corazón, que tú nos libres del vano conocimiento que no nos hace postrarnos ante ti, y que nos lleves no solo a contemplar, a ver tu verdad, sino a amar tu verdad, y que ese amor por la verdad nos lleve a obedecer de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén.